¿Con qué quieres hacer un manga? Entraste al video correcto. El manga, como todo, tiene cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Hay precios que es recomendable seguir para tu obra y tú como autor ser mejores. Por lo tanto, hay errores que no deberías de cometer. Pero en mi opinión, hay uno, que para mí es el más importante de todos. Además de que probablemente es el más común y el más olvidado de todos. No hagas mangas de muchos capítulos. Antes de que te alteres y des dislike a este video, escúchame. Con no hagas mangas de muchos capítulos me refiero a que no hagas tus primeros mangas largos. Haz one shots o series de menos de 10 capítulos. Sé que muchos de ustedes tienen una historia de 1800 capítulos y 70 arcos y 120 personajes. Y claro que la tienes. Los mangas más populares tienen esa cantidad de capítulos, personajes y arcos, etc. Pero lo que los aspirantes nuevos a mangakas no saben es que los autores de todos esos mangas famosos como Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, One Piece, Dan, Sakamoto Days, Kagurabachi, etc. empezaron haciendo mangas cortos, más concretamente one shots. Que si no sabes qué es un one shot, tranquilo, yo te lo explico. Un one shot se refiere a una obra que empieza y termina en un mismo capítulo. Piénsalo como una película, son historias que se cuentan en 1 a 3 horas, empiezan y terminan en ese lapso de tiempo. Y pues así mismo los one shots, son historias cortas de 30, 50 o 100 páginas. Pueden ser más igual. Pero si todavía piensas que es una buena idea empezar tu trayecto como mangaka con tu propio One Piece, déjame ponértelo de esta manera. Tu primer manga siempre será el peor, en todos los aspectos. Cada que haces algo por primera vez, te saldrá mal, o al menos no lo harás lo suficientemente bien como las siguientes veces que lo hagas. Hacer manga es como jugar un deporte. Puede que tengas el mejor dibujo de la historia, que hayas leído y visto videos sobre cómo hacer manga. Puede que tengas la tableta más cara del mercado. Pero como para todo, la práctica hace al maestro. ¿Y cómo planeas ser jugador de fútbol si no juegas partidos? Y sobre todo, ¿cómo planeas jugar en el Real Madrid sin antes jugar en otros equipos? El manga tiene conceptos, habilidades, etc. que no podrás dominar a menos que empieces a hacer manga. Cuando haces tu primer manga te das cuenta de lo retador que es y de todo lo que tienes que hacer y aprender. Muy diferente saber dibujar y hacer manga. El manga te reta en todos los aspectos. Tienes que hacer fondos, personajes, perspectiva, expresiones, escorzos y sobre todo tienes que poder contar una historia a través de dibujos. Así que imagina este escenario. Un pequeño inocente aspirante a mangaka decide hacer su primer manga. Más específicamente decide hacer su obra maestra. Su serie de 400.000 episodios. El pequeño aspirante mangaka termina el primer capítulo y se da cuenta que no se parece al manga que le gusta. Y ve que después de ese fracaso del primer capítulo aún le faltan 400.000 episodios más, en los que probablemente seguirá sin parecerse a como lo quiere hacer realmente. Así que ese mangaka frustrado decide no hacer el manga que llevaba tantos años pensando. ¡Qué historia tan triste! Esto se podría evitar al empezar a hacer one shot. Si el pequeño mangaka hiciera un one shot de 20 páginas, una historia simple y concisa, su nivel de dibujo sería el mismo. Su nivel de narrativa también. Pero lo que cambia aquí sería que no sería una decepción tan grande como el hacer tu obra maestra. Al hacer un one shot no le tienes tanto cariño como a tu obra original. Y te puedes permitir cometer errores y aprender de ellos, sin sentirte tanto como un fracaso. Y esto lo digo más que todo por todos ustedes, ya que pueden hacer lo que se les dé la gana. Yo no soy nadie para decirles qué hacer. Se los digo más como una persona que también quiere eventualmente hacer historias largas. Igual que ustedes. Quiero que puedan llegar en algún futuro a sacar sus mangas, tal y como lo tenía pensado. Pero bueno, espero que esto te haya convencido de empezar a hacer one shots y no historias largas. Pero ahora tal vez te surja una pregunta. ¿Por qué es que el mundo del manga funciona así? Sí, porque los autores profesionales empezaron a hacer one shots, en primer lugar. Número 1, por la experiencia y la habilidad que ganan al hacerlos. Y número 2, por cómo funciona la industria del manga en Japón. En el manga y toda su industria existe mucha competencia, además de ser un medio más global en Japón. En Japón hasta tu abuelita lee manga. No es broma. Así que eso hace que haya millones de aspirantes a mangakas. Así que eventualmente las industrias tuvieron que implementar un método en el cual los actores presentarían sus mangas one shot a la compañía. Y si a la compañía les gustaba tu manga, lo publicaban en su revista, donde si a tu manga le llegaba a ir bien, te darían el permiso de volver ese one shot en una serie. Muchos de los mangas famosos que todos conocemos fueron one shots en sus... Muchos de los mangas famosos que todos conocemos fueron one shots en sus inicios.
Un ejemplo rápido y muy conocido, Jujutsu Kaisen, fue un one shot llamado Tokyo Metropolitan Curse Technique School. Después, cuando se volvió una serie, le cambiaron el nombre a ese one shot, a Jujutsu Kaisen 0, que probablemente ese sí lo conozcas. Todos los autores profesionales pasaron por esa etapa de subir one shots, hasta que uno pegó. Así que es normal que esto pase, ya que un one shot te permite hacer historias que no son lo suficientemente largos para una serie, pero que aún así quieres realmente hacer. El hacer un one shot es esencial al hacer mangas. Si no puedes contar una historia y enganchar al lector en un solo capítulo, tal vez estás haciendo algo mal. Si no eres capaz de hacer one shot, es probable que tampoco puedas hacer capítulos interesantes. Así que intenta hacer one shots, te ayudará mucho a mejorar. Todo lo que te estoy diciendo lo sé porque yo estoy intentando seguir ese mismo camino. Actualmente tengo 4 one shots que publiqué el año pasado, que por cierto hice un video sobre eso, aquí estará apareciendo. El punto es que durante ese tiempo de hacer one shots aprendí un par de cosas, así que te daré una lista para empezar de buena manera a hacer mangas y pasar de hacer one shots a series. 1. Anota todas las ideas que te parezcan interesantes y piensa si eso podría ser bueno para ser explorado en un one shot. Créeme, una vez empiezas te das cuenta que se te ocurren más ideas buenas de lo que pensabas, ya que no tienes la limitación de pensarlo como una serie. 2. Haz un poco de todo, no te limites a hacer one shots de un género en específico. Haz romance, comedia, suspenso, misterio, acción. Entre más géneros abarques, más completo serás como mangaka. Y serás capaz de contar cualquier tipo de historia. 3. Experimenta. Puedes usar tus one shots como pequeños experimentos, donde pruebes cosas nuevas, sin miedo a hacerlo mal. 4. Pide retroalimentación. Busca personas que reseñen tus one shots y te puedan decir qué les parece. Puedes hacer esto en servidores de Discord, como el mío, link en la descripción. O por ejemplo, haz spin-off de otro mangaka, como Psycomic. Él siempre reacciona a los mangas que hacen de sus historias. Eso hice yo. Hice 2 spin-offs de antagonista, y Psycomic reaccionó a ellos en directo. Así que pude mejorar bastante con lo que me dijo. Así que aprovecha cualquier oportunidad para recibir críticas. ¿Esto qué era? ¿Quinto? ¿Cuarto? ¿Sexto? 6. Creo. Evita hacer one shots de tu obra maestra o de tu historia de 400.000 capítulos. Puedes hacerlo, pero yo recomendaría que no lo hicieras, al menos no al inicio. La idea es que aprendas a contar historias fuera de tu zona de confort, sin pensar tanto en cómo vas a conectar eso con tu historia principal. Así tendrás más libertad de hacer una idea totalmente diferente. 7, supongo. Haz series gradualmente. Esto es algo que yo pienso hacer ahora mismo. Después de haber hecho one shots, voy a sacar una serie de 3 capítulos. Eso no significa que voy a dejar de hacer one shots, así que te recomendaría que fueras poco a poco. Primero one shots, luego series cortas y luego ya vas con tu serie larga. Espero este video te haya ayudado y recuerda, haz one shots. Ya que estás por aquí, comenta cuál es tu manga favorito y suscríbete. Subiré videos constantemente, creo. Link al servidor de Discord del canal en la descripción. Y si te gustó, dale like. Si no te gustó, también dale like. Bye. Sí. Se estarán preguntando por qué hay una escena post créditos en este video. Y es porque mientras editaba este video me di cuenta que Edgar Doodles hizo un video muy parecido. Y ya era muy tarde como para cambiar mi video. Así que les dejo su video aquí también por si quieren ir a verlo. Es muy bueno. Ya listo, solo eso. Bye.